En cuestión de semanas, Isaac del Toro ha pasado de ser el talento emergente del pelotón a convertirse en el nombre que empieza a llamar la atención de todas las autoridades y personas importantes del ciclismo mundial. Segundo en el ranking UCI, por delante de Vingegaard, en el mismo equipo que Pogačar, y ahora, además, comparado públicamente con el esloveno. No por un aficionado, no por un periodista, por un rival directo. Antonio Tiberi, después de sufrirlo en Jebel Jafet, lo dijo sin rodeos. Podría llegar a ser incluso más grande que Tadej Pogačar. Esa frase cambia el marco de lo que está logrando Isaac, porque una cosa es que la prensa construya expectativas, y otra muy distinta es que un corredor que acaba de explotar en montaña diga que el mexicano puede superar al mejor ciclista del planeta. Pero la cosa no se queda ahí. Desde España, Joaquín Purito Rodríguez también entró en el debate, y lo hizo comparándolo con Juan Ayuso, sin suavizar sus palabras, sin medias tintas. Cuando Del Toro tuvo que trabajar, lo hizo, Ayuso no. ¿Qué quiso decir el Purito con eso? La diferencia de mentalidad entre ambos corredores. Mientras unos discuten liderazgo, Del Toro trabaja. Mientras unos chocan con las peticiones de los equipos, él encaja dentro de ellas. Y ahí empieza a montarse una narrativa mucho más profunda que el simple ranking mundial. Porque el UAE no solo tiene al número 1 del mundo, ahora tiene también al número 2. Eso no es una simple casualidad, eso es el inicio de una nueva etapa. La pregunta ya no es si Del Toro es bueno, eso está fuera de debate por motivos obvios que ya vimos en el UAE Tour. La pregunta es otra, ¿estamos viendo el nacimiento del heredero natural de Pogačar o estamos adelantando una historia que todavía no ha empezado? Porque cuando empiezan las comparaciones, empieza también la presión. Y ahí es donde entramos en el análisis real. Primero, el ranking. Isaac del Toro es segundo del mundo, eso es un hecho objetivo. Pero también es cierto que está a más de 5.000 puntos de Pogačar, es decir, la diferencia real entre ambos sigue intacta. El esloveno domina con un colchón gigantesco, sin haber siquiera debutado esta temporada. Eso ya nos da una pista importante. Del Toro ha crecido muchísimo, pero todavía no ha desafiado al número 1. Ahora bien, que esté segundo no es casualidad. Ganó el UAE Tour, suma, viene de un Giro donde casi hace historia y su progresión es constante. No es un pico aislado, es una tendencia que se repite cuando corre. Pero aquí entra la primera distorsión, el calendario. No correrá el Giro este año, eso significa que perderá los puntos acumulados cuando fue segundo en 2025. Lo normal es que baje posiciones en los próximos meses, no porque esté peor, sino porque el sistema así lo obliga. Y cuando eso pase, muchos dirán que el segundo puesto fue casual. Ahí veremos quién entiende el proceso y quién solo mira la tabla. Segundo punto, la comparación con Ayuso. Purito fue claro, cuando tocó trabajar, Del Toro trabajó, Ayuso no. Esa frase no es menor. En el ciclismo moderno, la mentalidad dentro de un equipo como el UAE es clave. No todos aceptan ser segundo líder, no todos aceptan estar por detrás. Del Toro, hasta ahora, sí. Y eso es lo que lo convierte en una pieza estable dentro del puzzle. Mientras Ayuso no logró acomodarse al equipo, el mexicano se ha consolidado como segundo líder natural en las grandes, donde Pogačar es el principal corredor. Ser el segundo líder perfecto es una virtud, hasta que tu nivel empieza a justificar algo más. Y ahí es donde entra la comparación con Pogačar. Tiberi no habló desde la grada, lo sufrió en la montaña, respondió al primer ataque, explotó en el segundo, y dijo que puede llegar a ser incluso más grande que Tadej. Eso es valioso, pero también es peligroso, porque Pogačar no es solo talento, es una máquina nunca antes vista. Purito lo dejó caer hablando de un entrenamiento de 130 kilómetros a más de 41 kilómetros por hora con 300 vatios normalizados, sin levantar el pie, sin pausa. Una brutalidad fisiológica que redefine el estándar. Comparar a Del Toro con ese nivel no es elogiarlo, es elevarle el listón al máximo posible. Y ahí entra el tercer punto, el UAE. Hoy el equipo tiene al número 1 y al número 2 del mundo. Tiene renombre, tiene planificación, tiene control. Pero cuando dos corredores de ese nivel conviven bajo el mismo techo, la pregunta no es si habrá ambición, la pregunta es cuándo aparecerá. No estamos ante un conflicto hoy, pero sí ante un escenario que, si Del Toro sigue creciendo, obligará al equipo a tomar decisiones en un futuro. Porque el ciclismo permite dos líderes, hasta que uno demuestra que puede ser el primero, y eso todavía no ha ocurrido. Ahora bien, lo interesante no es lo que pasa hoy, lo interesante es lo que puede pasar si este avance se mantiene. Ahora viene lo verdaderamente interesante, porque si Del Toro mantiene esta progresión de avances, el debate dejará de ser mediático y pasará a ser un debate con peso real. Hoy puede convivir con Pogačar sin problemas, porque no los hay.
Hoy puede aceptar el rol de segundo líder en el Tour, sigue aprendiendo y eso está bien. Si dentro de 2 temporadas Del Toro gana una grande como líder claro, si en un Giro o en una Vuelta demuestra que puede sostener 3 semanas al máximo nivel contra los mejores, si empieza a acercarse no en palabras sino en rendimiento real al nivel competitivo de Pogačar, entonces el UAE tendrá un dilema. No un problema, un dilema. Porque no es lo mismo tener un gran segundo líder que tener a 2 corredores con potencial real de ganar el Tour. Y la historia reciente del ciclismo nos enseña algo. Los equipos pueden gestionar 2 líderes, hasta que uno de ellos siente que ya no debe ser segundo. Por eso el caso Ayuso es relevante en este contexto, no porque Del Toro esté generando dudas, sino porque demuestra que dentro del UAE la ambición individual puede chocar con los planes del equipo. Del Toro parece entender el proceso, no ha forzado nada, no ha exigido nada, está creciendo dentro del sistema, y eso le da estabilidad. Pero hay otro factor clave, la presión externa. Cuando empiezan a compararte con Pogačar, cuando rivales dicen que puedes ser más grande que él, cuando te colocan segundo del mundo. Ya no compites solo contra tus rivales, compites contra la expectativa que los demás ponen sobre ti. Y esa es la etapa más delicada en la carrera de cualquier ciclista joven, porque el talento te lleva arriba, la mentalidad te mantiene. La pregunta no es si Del Toro puede ser el heredero, la pregunta es si el entorno, equipo, calendario, presión mediática, sabrá proteger esa evolución sin forzarla. Y mientras tanto, Pogačar sigue marcando el estándar, sigue entrenando como un animal competitivo, sigue siendo la referencia absoluta. Para que Del Toro pase de promesa a heredero real, no basta con ser segundo en febrero. Tiene que sostener rendimiento cuando todos estén en forma máxima. Tiene que ganar cuando el calendario grande empiece a pasar factura. Y ahí es donde se construyen las leyendas. Así que pongamos todo en perspectiva. Isaac Del Toro es segundo del mundo. Purito dice que trabajó cuando tocaba y otros no. Tiberi afirma que podría llegar a ser más grande que Pogačar. Y el UAE tiene al número 1 y al número 2 del ranking bajo el mismo techo. Eso no es una casualidad, es el inicio de algo. Pero cuidado, comparar a alguien con Pogačar no es un halago cualquiera. Es colocarlo frente al estándar más alto del ciclismo moderno. Y ese estándar no se mide en una carrera, ni en un mes, ni en un ranking provisional. Se mide en años de dominio. Del Toro ya ha entrado en la conversación grande. Eso es innegable. Ahora empieza la parte más difícil, sostenerla. Porque la historia del ciclismo está llena de talentos que fueron el siguiente, y pocos que realmente lo fueron. La pregunta ya no es si Isaac es un supercorredor. Eso lo ha demostrado. La pregunta es esta. ¿Estamos viendo al verdadero heredero de Pogačar o estamos adelantando una historia que todavía necesita tiempo? Te leo en comentarios. Y si quieres seguir analizando el ciclismo sin quedarnos en el titular fácil, suscríbete al canal, porque aquí no seguimos la ola, entendemos la corriente. Nos vemos en el próximo vídeo.